Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, hermanas, amigos que pueden estar mirando este video, este mensaje. Seguimos con el tema del Sermón del Monte, ya es la parte 11, y describimos con tres palabras: dar, orar y dejar. La lectura es desde Mateo capítulo 6, de versículos 1 al 18. En realidad vamos a ver tres cosas aquí. En esta primera instancia vamos a ver la primera. Dice: cuando pues des limosna, es el punto 1. Cuando ores, va a ser el punto 2, que va a ser de la próxima. Y cuando ayunéis. Son las tres cosas. Evidentemente estos tres elementos van juntos en esta descripción que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte. En realidad, dar limosna, orar y ayunar son tres pilares de la mayoría de las religiones o creencias. Por ejemplo, estos tres son parte de los 5 pilares del mismo Islam. Forman parte integral del comportamiento de los judíos en la época de Jesús y vienen de la práctica que está en el Antiguo Testamento, al cual vamos a hacer una pequeña referencia después. Los fariseos, por supuesto, los tenían muy en cuenta y hacían ostentación, y ahí está el problema que está encarando Jesús aquí, del cumplimiento de los tres preceptos. Entonces Jesús tiene indicaciones muy claras, inclusive contrastantes, para con las prácticas en las cuales habían caído estos instructores de la ley, y por extensión serían extensivas a todas las religiones. Recién mencionábamos el Islam. Así que todas quedan bajo el escrutinio de esta visión que Jesús está dando ahora a sus discípulos y a nosotros también, al mundo entero, y en particular un mensaje a su iglesia. La hipocresía. En cada caso critica la hipocresía, por eso tomamos los tres juntos, porque la crítica es exactamente lo mismo. Y es interesante ver el origen de la palabra hipocresía. Esta viene del griego, que ilustra el comportamiento del actor en el teatro. Los griegos fueron muy famosos, por supuesto, por sus representaciones teatrales. Quien ve al teatro espera que el actor personifique a alguien quien no es. Dicho sea de paso, los judíos le tenían cierta idea a este tema de la obra teatral. ¿Por qué? Porque es fingir. Y en general eso contrasta con la misma ideología, podríamos decir, del pueblo de Israel. No es correcto fingir. De ahí que entonces ellos no les gustaban mucho estas ideas griegas, romanas también, por supuesto, después de la obra de teatro. Porque el actor lo que hace es, y ahí está su habilidad, hacer creíble el personaje. Y entonces aquí estamos, por eso la palabra hipocresía. Los fariseos entonces estaban montando un gran show teatral muy convincente, pero totalmente inválido, porque el que ve es Dios, el cual no puede ser engañado. De más está decir que este punto también nosotros tenemos que evaluar nuestra conducta como iglesia o como cristianos a la luz de estas palabras de Jesús. Hoy entonces debemos ser cuidadosos de no caer en un fariseísmo actoral. Esto es muy importante tener en cuenta esto, porque Jesús está golpeando contra esto en aquella época. Y yo no sé si hoy no estaría haciendo unas palabras muy similares también para nosotros. En cuanto a nuestras donaciones, que es las limosnas, las oraciones y las privaciones, que en realidad son las ayunas, de las cuales hemos ya mencionado. En estas tres ocasiones dice que Dios, que ve en lo secreto, recompensará en público. Y aquí vemos un poco esta cuestión de la privacidad de nuestra relación con Dios y no buscar la recompensa, no hacer la gestión en público, sino en secreto, y Dios es el que recompensa en público. Pero analizando y estudiando esto y buscando comentarios sobre esto, encontré que algunos estudiosos sostienen que esa parte en público no está en algunos originales.
Y ahí me puse a pensar, y en realidad en nuestra experiencia, digo la nuestra con Isabel y yo, Dios recompensa de las dos maneras. A veces lo hace en privado y otras lo hace en público. Está fuera de nosotros, digamos, esa cuestión de cómo recompensa a Dios las gestiones o las acciones. Pero en cuanto a esto, lo último, la de en público, nos da la sensación que es más para beneficio de informar a los otros y no a nosotros. No nos hace ninguna diferencia que Dios recompense en público, pero a veces hay gente descreída y entonces esa gente que a veces complica las cosas, por supuesto, Dios también le revela a ellos, se le muestra, porque la recompensa en público va para que ellos puedan ver qué tipo de Dios es este y cómo podemos confiar en él. Dijimos que eran tres cosas. La primera de ellas es la limosna. Y esto nos lleva entonces a Mateo 6, del 1 al 4, donde nos vamos a concentrar. Y aquí dice así la palabra de Dios. Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. La limosna, la dádiva, tiene una recompensa y no necesariamente es hacia la persona a la cual va dirigida la limosna, sino la recompensa en efecto es lo que Dios nos da a nosotros. A mí me ha pasado en ocasiones que me han pedido a los apuntes, por ejemplo, de un determinado tema. Entonces, yo saco los apuntes, los llevo en las copias y me dicen ¿cuánto es? Y digo, la verdad no, porque yo sé que Dios me va a recompensar mucho más de lo que puede valer este pequeño apunte, porque Dios nunca nos deja sin esa recompensa, nunca. A veces demora, a veces tarda, a veces la recompensa viene por otro lado, pero esto es un modo de vida, no es una teoría, no es algo muy lindo teológicamente hablando, es la realidad. Entonces dice aquí la palabra de Dios, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como lo hacen, aquí va la palabra hipócritas, en las sinagogas, en las calles, para ser alabado de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. A ver, algunos comentaristas, por supuesto, dicen que estos fariseos lo que hacían en la medida en que iban a dar una limosna en algún lado, tenían efectivamente un equipo que tocaba trompeta. Pero también está, a ver, Jesús tiene esta cosa casi graciosa, podríamos decir, o caricaturesca. Entonces, ¿para qué? Para que el mensaje nos quede. Y yo me imagino a los discípulos escuchándolo a Jesús y de golpe sale que no vayan a tocar trompeta ustedes antes de la limosna que está dando. Y se habrán mirado entre ellos como diciendo, y bueno, sí, no hace falta que alguien toque trompeta, sino tu misma actitud revela que vos estás haciendo sonar las trompetas de tu actitud benefactora. Porque también dice esa otra parte muy casi graciosa también. Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Aquí sí, ya directamente Jesús está recurriendo a una figura, digamos así, de caricatura, podríamos decir, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha realmente. Eso, pero te queda. Varias veces yo he escuchado en el tránsito del tiempo en la cual uno está en las cosas del Señor, alguna persona realmente generosa ha dicho, no sabe mi izquierda lo que hace mi derecha. Y me acuerdo bien de esas personas. Pero justamente es esa actitud de desprendimiento de la limosna, en este caso, justamente con una actitud de total entrega. Que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Así concluye esta cita que estamos mirando ahora. Ahora, ¿qué es la limosna? No es una palabra que se usa comúnmente hoy en día. La limosna es una dádiva al pobre, a la persona que no tiene. Bueno, de eso sí, y se habla y mucho. Entonces, en estos días, en estos tiempos, a veces a cambio de favores, a cambio de... Bueno, ni voy a dar ejemplos en cuanto a esto. Pero aquí hay un punto que yo quiero destacar, ya que estamos en esta cuestión. La ley de Dios dada a Moisés para su pueblo tiene una propuesta concreta contra la pobreza estructural. Y eso es muy importante que reconozcamos. A veces dicen las leyes modernas. Esto
era de antes, de la época de Moisés, del origen del pueblo de Israel, y realmente es súper avanzada. Y vamos a mirar un poquito este concepto, pobreza cero. ¿Quién no escuchó este concepto de pobreza cero? Y todo este tema está vinculado a la ley remarcada en Deuteronomio 15. Estamos tomando como base la palabra de Dios. Y esto reglamenta sobre lo que se llamaba el año de remisión, la cual se hacía cada 7 años. Y toda deuda, fíjense lo que está diciendo, queda perdonada en este 7º año. Y aquí fíjense, esto es lo que dice la Escritura, para que así no haya en medio de ti mendigo, o sea, pobre. ¿Se dan cuenta pobreza cero? ¿De dónde realmente se puede conseguir pobreza cero? Porque Dios quiere pobreza cero. Y acá lo dice concretamente, pero era un mecanismo que debían implementar el pueblo de Israel. Pobreza cero está en la base de esta legislación. Pero para que entendamos esto cabalmente, no queda otra que mirar los aspectos económicos sociales de la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo de Israel. Y había ciclos. Había 2 ciclos, los cuales vamos a mirar ahora. El primer ciclo es la de 7 años, y ahí está la cita para el que quiera después investigar esto. Y la otra es la de 7 por 7, 49 años o el año 50, que lo vamos a mirar entonces ahora. Primero, el año sabático. Vieron cómo hay un día sabático, que es el Shabbat, el sábado, pero también hay un año sabático para ellos. Son ciclos de 7 años. Tenían que trabajar la tierra por 6 años. Y ahí vamos a ir mirando. Entonces, todos estos 6 años se trabajaba la tierra. El 7º debía descansar la tierra. Y durante el 8º y el 9º se vivía de lo que se había acumulado en los otros años anteriores. Y con eso ahí estamos arrancando la segunda serie, por supuesto, de 7. Así que este 7º año sabático, es un año muy importante, porque el ciclo también regulaba el empleo y también la esclavitud, que era legítima en aquella época, dado que el 7º debía ser liberado el siervo en ciertas condiciones favorables. Lo que él se le habían nacido hijos, por ejemplo, mientras estuvo esclavizado, vamos a decir así, o dependiente de un señor, de un dueño, esos hijos le pertenecían a la persona, se los llevaba a sus hijos, lo que podía haberse incorporado a su patrimonio se los llevaba. Ustedes imaginan una sociedad entonces en la cual el 7º año quedan liberadas estas personas, y esto con condiciones muy favorables para que se vayan, no se los despedía así nomás. Pero también, y esto es fundamental, el ciclo también afectaba la toma de préstamos. Uno sacaba un préstamo, necesitaba los recursos de X manera, pero el 7º había remisión de la deuda, se anulaba la deuda. Esto es otro mundo, esto es otra cosa, no sé, esto no es planeta Tierra, podríamos decir, mucho menos nuestra realidad hoy en día, pero eso está en la ley ya de Moisés. Esto es lo que Dios quería para su pueblo. Y también tenemos otra que es más importante todavía, lo que se llamaba el jubileo, y era cada 50 años. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo hay estos ciclos, ¿sí?, de 7 años que se van cumpliendo. Recuerden que esos 7º ya anulan ciertas deudas, las personas pueden volver a sus orígenes, y hay de estos 7 que llevan a 49, y después finalmente el año 50 es el año del jubileo. Era el retorno a cada uno a su propiedad. La tierra no se vende a perpetuidad, es una cosa increíble. Entonces, nadie perdía su propiedad. Por eso el Antiguo Testamento dice, no corran los linderos antiguos. Entonces, esto sí elimina la pobreza. Esto es pobreza cero. Ahora anda a aplicar esto en la legislación de hoy. Pero eso es la base de la relación del pueblo de Israel. Por eso Dios se enoja, podríamos decir así, cuando ellos se meten en las costumbres de los pueblos en los cuales los rodeaban. Porque ellos sí te expoliaban hasta más no poder, te esclavizaban todo el tiempo que ellos querían, no te reconocían absolutamente nada. Por eso Dios no quiere que ellos caigan en eso, cayeron en eso. Y ustedes saben que los años que los hijos de Israel estuvieron cautivos
fue una sumatoria de los 7 años del año sabático que ellos no habían cumplido. Eso está claramente expresado en la palabra de Dios también. Pagaron el precio por desobedecer a Dios. Y el precio, por supuesto, es que se pierde la libertad. Y eso fue efectivamente el cautiverio para ellos como pueblo. Así que Nehemías es el que trata de reestructurar esa cuestión, y de ahí entonces nos enteramos de cómo era la mecánica esta. La clave de esa ley, ¿por qué está esta ley? Por una razón muy sencilla. La razón de todo esto es que Dios dice: la tierra es mía. ¿Sí? No es tuya, es mía, es de Dios. Pero no también el hombre, la persona, los seres humanos, hombres, mujeres, niños, son mis siervos. Entonces, en el Antiguo Testamento hay que aclarar un punto muy interesante, que no hay una propiedad privada, no hay un sentido de propiedad privada, pero tampoco hay un sentido de propiedad colectiva. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un sentido de propiedad divina. Las cosas son de Dios. Es increíble cómo creemos que todo es nuestro, ¿no? Y que lo ganamos y que sea todo de Dios. Entonces, ¿cuál es el rol como seres humanos que tenemos? Administradores. Esa es la idea que Dios tiene. De Él es todo, pero somos administradores. Todo es de Dios, somos administradores de lo que es de Dios. Esto se lo dijo primero prácticamente en las mismas palabras a Adán en Génesis 2.15. Fue reiterado a Noé en Génesis 9.1. Pero también la iglesia con una nueva dimensión. Y esto Pedro lo aclara: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores, no solo de los bienes, sino de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué fabuloso! Gracias, Pedro, por lo que nos dejaste ahí, escrito, plasmado en blanco y negro, para que lo podamos entender perfectamente bien. Administradores, no solo de las posesiones de Dios, sino de la multiforme gracia de Dios. Esa es nuestra tarea. Eso nos abre un mundo totalmente nuevo, una realidad distinta, un lugar donde podemos realmente hacer un cambio en este mundo. Y seamos entonces buenos administradores de lo divino, sin hipocresía. ¿Para qué? Para obtener la recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Esta es la cita directa que hemos visto. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, qué bueno que Dios haya dicho, que Jesús haya dicho estas cosas, reiterando y poniendo luz sobre lo que por tantos años Dios ya había dado a su pueblo y hoy nos da a nosotros. Por eso entonces, qué hermoso es que al finalizar entonces tengamos este afán, este deseo, esta cuestión íntima de ser buenos administradores de lo divino, que no haya hipocresía, y así entonces tendremos la recompensa de nuestro Padre que está en el cielo. Que Dios les bendiga. Gracias.